La justicia colombiana llama a juicio al criminal más grande de la historia nacional, y hablo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fraude procesal, soborno a testigos y soborno simple son delitos leves dentro del largo prontuario criminal de ese asesino. Y yo les recuerdo, colombianos, que Uribe Vélez, como determinador del paramilitarismo en Colombia, es responsable también de las grandes masacres que se perpetraron en el país. Masacres como el Aro, como el Salado, como la Granja y la de Mapiripán tienen un determinador principal, y considero que es Álvaro Uribe Vélez, por su influencia en el poder y en la política colombiana. Y hay que socializar un poco acerca de la masacre de Mapiripán. Tribunales nacionales y tribunales internacionales investigaron el caso y determinaron responsabilidad en oficiales del Ejército Nacional. Y tengan presente, colombianos, que para la logística de esa masacre de Mapiripán se contrató por parte del Ejército Nacional una empresa privada, y movieron 83 paramilitares en un avión DC-3 y otro avión Antonov. Desde Antioquia y Córdoba se movieron 2 aviones hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto de San José del Guaviare, donde los paramilitares desembarcaron sin encontrar ningún tipo de oposición. Policía, ejército y otras autoridades nacionales hicieron caso omiso al desembarque en San José del Guaviare de esos paramilitares. Posteriormente tomaron una vía fluvial hasta llegar en lancha hasta el municipio, el corregimiento de Mapiripán. Ahí asesinaron a más de 54 personas. Durante 5 días, desde el 17 hasta el 20 de julio, el comando paramilitar permaneció en Mapiripán asesinando inocentes. Y es acá donde se sabe, por los testimonios de las víctimas, que los paramilitares hasta jugaron fútbol con la cabeza de las víctimas. 5 días sin ningún tipo de operación militar que proteja a la población de Mapiripán. Por eso el Estado colombiano fue condenado. Por eso militares son los responsables. Y miren, señores, estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez. Hablar de Álvaro Uribe Vélez es hablar de un tipo que está relacionado con narcotráfico, con paramilitarismo, con corrupción política, con mafias de corrupción en el Estado colombiano. Por eso yo tengo claro en mi conciencia que Álvaro Uribe Vélez es lo más peligroso del país, pero permanece en impunidad, gracias a que fue parte del poder en Colombia, gracias a que la derecha todavía tiene partidos políticos, tiene un ala política en el Congreso. El paramilitarismo tiene un ala política en el Congreso, y esa es la verdad que tenemos que aceptar en Colombia. Por eso yo, cada día que pasa, le pido a Dios que las fuerzas militares no vuelvan a ser lideradas por un comandante en jefe, un sociópata criminal como Álvaro Uribe Vélez, y tengamos presente hechos que son impresionantes. Cuando Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia, llegó en medio de algunos atentados terroristas en Bogotá. En la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez existieron unos atentados terroristas en Bogotá que afectaron directamente el Palacio de Nariño. Y posteriormente, los días siguientes, se presentaron varias detonaciones de carro bomba en Bogotá, donde también dejaron víctimas humanas. Qué sorpresa tan despreciable para las fuerzas militares, que las investigaciones de los atentados posteriores a la posesión de Uribe determinaron que integrantes del Ejército Nacional fueron los responsables de generar autoatentados. El ejército explotando carro bomba en Bogotá por dirección quién sabe de qué tipo de política de seguridad democrática. En estas investigaciones, que fueron confesadas por uno de los criminales militares
que ha caído repetidamente en la justicia, y hablo de Robinson González de Río. Este tipo confesó y delató a varios militares que participaron, militares de la 13ª Brigada, en estos atentados terroristas. Y es que eso es la política de seguridad democrática en Colombia, una política genocida que con el fin de inflar resultados asesinó inocentes, capturó inocentes, hizo autoatentados y llevó a cabo una guerra ficticia contra la droga, que el único fin que tenía era convertir a Colombia en el primer productor de cocaína. Es por eso que yo le hablo la verdad al pueblo. A mí no me pueden engañar, porque yo, al haber trabajado en la parte de inteligencia militar del ejército, uno estaba enterado de cómo se movía el conflicto en Colombia. Para mí, la política de seguridad democrática es una farsa que llevó a criminalizar las fuerzas militares. Y por eso en la actualidad, como militar que amo las fuerzas militares, le agradezco a la vida haberme dado la oportunidad de elegir a Gustavo Petro como el presidente de Colombia. Señores, 25 meses de gobierno con 0 ejecuciones judiciales, extrajudiciales, con 0 falsos positivos. Y esa es una verdad. La política de seguridad humana erradicó de raíz la práctica criminal dentro de las fuerzas militares. ¿Cómo no voy a estar agradecido con el presidente Gustavo Petro? Y nuevamente aprovecho para enviarle un saludo al presidente y decirle gracias, presidente, por tu trabajo.